Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, dice el apóstol Juan, aproximadamente 92, 95 años de edad. 14 años pasó en una isla, Patmos, aproximadamente 60 kilómetros delante de la costa de lo que hoy conocemos como Turquía. Antiguamente le llamaban Asia Menor. 14 años, enviado por un César llamado Domiciano. Había muchos Césares que empezaron bien y terminaron muy mal. Uno de ellos era Calígula. Calígula viene de la palabra la bota pequeñita o el zapato pequeñito. Calígula, la bota pequeñita. Negón. Otro era Domiciano. Domiciano fue el primero que, de todos los emperadores romanos, sistemáticamente empezó a perseguir a los cristianoi, a los cristianos, aquellos que le seguían al Cristo. Domiciano, 14 años de emperador. Él empezó a quemar todas las escrituras, todos los papiris, todos los rollos que había escrito el apóstol San Pablo, los evangelios y otros libros conocidos como apócrifos. La razón por que muchos libros apócrifos hoy son muy conocidos era porque los cristianos, cuando el imperio romano empezó a perseguir a la iglesia, y cuando los romanos entraban a las casas y pedían los rollos, en vez de darle la escritura, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, les daban cualquier libro apócrifo en la mano, ellos se lo llevaban y existen anales, existen listas del Imperio Romano donde están todos los libros apócrifos escritos y dicen, y estas son las escrituras santas de los cristianos, que no lo eran. Era un truco
cuando entraban a las casas y querían los evangelios, las cartas de Pablo, las 14 cartas, entonces en los cristianos les daban los libros apócrifos en las manos y se los llevaban, y los romanos pensaban que ya podían quemar los libros santos de los cristianos. No era así. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, carta de los Hechos, Romanos, primera, segunda carta de Corinto, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y así seguimos hasta llegar hasta Apocalipsis. Los 66 libros de la Biblia, la palabra Biblia viene de biblios, significa la biblioteca pequeña. La Biblia es una biblioteca pequeña. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Los 39 libros, de principio, nos comentan de alguien, no de algo, de alguien. Alguien que iba a venir prometido. Alguien que ya estuvo en un jardín. Alguien que estaba en aquel jardín como Elohim. La palabra Elohim, Dios, en hebreo es plural. Interesante. El Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, de principio, cuando dejas hablar de Dios, habla de Dios, Elohim, plural, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y allí estaba aquel prometido, conocido como el árbol de la vida, el Verbo de Dios, la luz que trajo claridad a las tinieblas, la paz que calmó el agua, la semilla que dio vida al mundo, las manos que formaron del barro rojo de Adamá a Adán. Cristo, preexistente desde eternidades. Y durante los 39 libros del Antiguo Testamento, como dice la carta de los Hebreos, Dios hablando de muchas formas, a través del profeta Isaías habló de una forma, a través de Jeremías habló con lágrimas, a través de Ezequiel con visiones, a través de Isaías con profecía, a través de los salmos con cánticos y con alabanza, a través de Job habló a través del dolor. ¿Pero cómo terminó Job? ¿Mal? No. Terminó doble bendecido. El Señor habló de muchas formas, a través del profeta Malaquías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, profeta Zacarías, 8 sueños en una noche. 8 sueños en una noche. 8 sueños. 8 veces despertó, 8 veces tuvo un sueño y vio visiones. Dice, vi al sumo sacerdote Zerubabel al lado del trono de Dios y Satanás como le acusaba. Pero dijo el Señor al ángel, quítale la ropa sucia que tiene por las acusaciones. Ahí te das cuenta que cuando alguien te acusa, te ensucia. Y dice el Señor, y pone ropa de justicia sobre él. En el capítulo 4 dice, no por fuerza, no por ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. En el capítulo 2 dice, el que te toca a ti, toca a la niña del ojo de Dios. Y luego dice, yo seré un muro de fuego alrededor vuestra. Y luego en el capítulo 10 dice que Él derrama el espíritu de oración sobre la casa de Israel. En el capítulo 12 dice que el más débil entre los hijos de Dios será fuerte como David, que venció a Goliat
pero todos juntos tendrán omnipotencia en Dios. ¡Wow! Dios habló muchas veces y de muchas formas diferentes, pero en los últimos días, cuando aquella virgen le tomó en brazos al pequeñito, Yeshua, Dios, habló a través del Hijo. Dios en carne. ¿Sabes, querido? En esta tierra, ¿cuántas veces gente de carne ha intentado ser Dios? Pero ¿sabes? El único Dios quiso ser hombre. Hay muchos hombres que quieren ser Dios. Stupid. Pero el único Dios dejó su gloria, dejó su majestad, dejó el cántico de los ángeles, la presencia de la gloria de Dios, y vino a un mundo que no lo quería, que lo rechazaba. No, incluso lo odiaba, porque lo que él representaba era completamente opuesto a todo lo que este mundo o en lo que este mundo se había convertido. Yeshua, Emmanuel, Dios con nosotros, pero nosotros no con Dios. Él con nosotros, sí, pero nosotros con Él no. Pero como dice el apóstol Pablo, yo estoy convencido que ni lo alto ni lo bajo, ni lo que es, ni lo que viene, ni ángel, ni muerte, ni vida, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Sabes? Querido, ¿sabes cuánto cariño Dios nos tiene? Tiene tanto cariño, oye, que dejó Elohim, Adonai, El Shaddai, el Elyon, Yahweh Tzedkenu, el Dios, el Olam, el Eterno. El Eterno dejó la eternidad y comprimió su ser en un cuerpo. Si solo toco su manto, seré sanada. Querida mujer, ¿sabes a quién te acercaste? A aquel hombre, en él, lo que había era más grande que todo el universo. Por eso el apóstol Juan luego, cuando el Mesías resucita, dice: y vosotros la habéis vencido, porque aquel que está en vosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Y desde el principio, que los ángeles quitaron la piedra allí de la tumba, y Miriam Magdalena le dijo: Rabuni. De aquel momento, cuando Jesucristo se acercó a ella, a los discípulos, desde el primer momento se levantaron demonios. Y el príncipe de los demonios, como dice, Anticristos, el anticristo. Y el anticristo, como Jesucristo, según la carta de los Colosenses capítulo 2, 14, 15 y 16, dice que Cristo le despojó, le quitó toda la armadura. Lo dice en Lucas 11 también. Pero una cosa le quedó. Armadura la perdió todo, pero se quedó con su naturaleza. Lo que el diablo perdió fue su reino, su influencia, su poder. Pero una cosa le quedó: su maldad. La cruz de Cristo
no cambió la naturaleza del diablo, pero sí su influencia. Cuando los romanos, con 2 cuerdas, cogieron el madero horizontal y lo subieron para arriba, y vieron otros 2 romanos que sujetaron los tobillos de aquel hombre que no era como los otros que se dejaban crucificar. Este hombre no abrió su boca, no chilló, no maldició, no escupió, no pegó con las patadas, no. Parecía que este hombre estaba esperando a este momento. Como dijo: Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Cristo, soberano, en la eternidad, en su nacimiento, en la vida y en la muerte. Cristo, soberano, soberano, absolutely soberano. Nadie quita mi vida, nadie me quita la vida, dice Cristo. A mí nadie me la puede quitar. Yo tengo autoridad de darla y tengo autoridad de tomarla de nuevo. Y cuando Él resucita, rápidamente, ya los demonios, como lo único que le quedó fue su naturaleza diabólica, empezaron a repartir doctrinas diabólicas. El apóstol Pablo luego en sus cartas le escribe que en los últimos tiempos habrá doctrinas demoníacas, diabólicas, doctrinas que no aceptan en primera línea una cosa. Y en eso falla todo el mundo. Toda religión falla en cuanto a Jesucristo en una cosa. El apóstol Juan lo escribe muy bien. Dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en la carne. Hay algunas religiones, como al principio, Juan cuando llega de la cárcel de Patmos, lo primero que escribe en Juan 1:1 dice, primera carta de Juan 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. En el momento que Jesucristo resucitó, rápidamente sectas diabólicas se levantaron. Una dijeron que Él no murió en la cruz, otra dijo que era un ángel, otra dijo que le dieron algo de beber y parecía que murió en la cruz. Otros dijeron que Cristo no vino en un cuerpo verdadero, sino era un cuerpo espiritual. Y el apóstol Juan y el apóstol Pablo dicen muy bien, si Cristo no vino en la carne, y si Cristo no murió en la carne, y si Cristo no resucitó en la carne, todavía estamos todos en camino al infierno. Pero querido, tengo buenas noticias para ti. El Verbo se hizo carne, y la carne se hizo hijo. Hijo obediente, obediente hasta la muerte en la cruz. Y cuando Jesucristo resucita, viene a los 50 días, viene un repente. Y de repente vino Ruach HaKodesh. En el principio, el Espíritu de Dios moraba sobre las aguas y trajo orden. Pero cuando viene en la carta de los Hechos, de nuevo viene. Pero no solo como viento, sino como llama de fuego, emprendiendo una pasión para una persona. ¿Sabes, querido? Toda la vida, todo el ser
se puede comprimir en una palabra: tener pasión por Cristo, tener pasión por Él, vivir por Él, adorarle, amarle, seguirle, ser obediente. Y cuando el apóstol Juan pasa bastantes años, y era el último de los apóstoles que estaba todavía aquí en la tierra en vida, Mateo escribió el Evangelio empezando en la tierra. Dice en griego, Génesis de Jesucristo. Interesante. El Padre tuvo su Génesis en Génesis 1 y el Hijo en Mateo capítulo 1. Genealogía de Jesucristo. Génesis de Jesucristo. El Espíritu Santo tuvo otro Génesis, que fue, como dice el apóstol San Pedro, dice en Hechos 11, versículo 15, dice, cuando el Espíritu vino sobre nosotros al principio. ¿Sabes, querido? Hay 4 principios en la Biblia, 4. ¿Quieres oírlo? El Padre tuvo un principio. Génesis 1. El Hijo tuvo un principio. Mateo 1. El Espíritu tuvo un principio. Hechos 2. Y tú y yo tenemos un principio. Si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Lo viejo pasó y aquí todo es nuevo. Lo único que Dios el Padre nos dejó es el cuerpo. Dios nos camufló. Por dentro, todo nuevo. Por fuera, el diablo nos ve y dice, no ha cambiado mucho. Sí, querido, porque tú no comprendes las cosas de Dios. Por dentro, renovado, limpiado, purificado, inspirado, lleno. Como dice el profeta Ageo, pero yo estoy lleno con Dios. Dice, yo estoy lleno con poder. Yo estoy lleno con el Señor. Y el apóstol Juan, cuando regresa de la isla, él se encuentra allí en Éfesos, aquella ciudad donde la mamá del Señor Jesús había permanecido bastantes años con el apóstol Juan, pero ya había morido. Dice la Biblia que él regresó. Y cuando Juan regresa, se encuentra con difusas y también completamente erróneas doctrinas y enseñanzas. Los unos decían que Cristo no había venido. Los otros decían que era un ángel del Señor. Hoy todavía hay sectas por ahí que lo dicen. Los unos dicen que era un maestro, los otros dicen que era una luz. Jesucristo, una luz. Querido, oye, Jesucristo no es un Dios. Él es Dios. Él no es una luz. Él es la luz. Él no es un profeta. Es el Hijo de Dios. Y toda secta, todo aquel que inspiró las sectas, Mahoma, Buda, Confucius, Smith, de los mormones, Russell, de los testigos de Jehová, todos van a recibir un doble juicio en el último día. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso Dios le exaltó, le dio el nombre que está sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia luego, hijitos, vosotros sois de Dios y la habéis vencido. Sí, Señor,
somos más que vencedores. Porque mayor, me encanta esa palabra mayor en griego, megas. Dios tiene más megas que el diablo. Megas. Cuando juntas muchos megas, se convierten en gigas. Y cuando juntas muchos gigas, se convierten en terra. Y cuando juntas muchos terras, que son 1000 gigas, se convierte en teraflop. ¡Wow! Porque megas, Dios es mega. Dios es mega. El diablo es micro. Micro. La Biblia es el único microscopio que tiene bastante potencia para enseñarte lo pequeño que el diablo es. Pero la Biblia a la misma vez es la ventana al cielo. Cuando alzas tus ojos y ves la profundidad del universo y ves la grandeza de tu Padre que está en los cielos. ¿Sabes, querido? Para ver al diablo se necesita un microscopio. Y la Biblia es el microscopio de Dios. Porque si no, el diablo no lo podías ver. Jesucristo es el príncipe del ejército de Dios, que tiene todo el poder en la tierra, en el cielo. Oh puertas eternas, levantar vuestras cabezas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Dice el Salmo 24. ¿Tú preguntas quién es el Rey? Es Yahvé, Tsebaot, y dice, valiente. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo, 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 Alfa, Omega, principio y fin. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Sí, papá, somos tuyos. Y la habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Wow! Mi mundo interior es más grande que mi mundo exterior. Parece que yo soy, y tú, interior, somos más grande que por fuera. Un misterio. Un misterio. Y luego dice en primera carta de Juan, capítulo 5. La primera epístola de Juan es la carta contra todas las sectas. Si tú quieres saber si una secta es correcta, o mejor dicho, si tú quieres encontrar lo incorrecto en una secta, te doy un consejo. Lee la primera epístola de Juan. Ahí está todo. Ahí fallan todas. 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 Y dice primera carta de Juan, capítulo 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. El apóstol Pablo dice en primera carta, o en el primer capítulo de Éfesos, dice que somos adoptados, eutheia en griego. Adoptados. Pero ¿sabes? Cuando uno es adoptado, ¿tiene el DNI y el apellido del padre? Sí. ¿Pero tiene el ADN? No. Uno puede tener el pasaporte del padre, pero no el ADN del padre. ¿Sabes, querido? Dios el Padre en un misterio no solo nos dio el DNI, Él nos dio el ADN de Dios. Porque dice la Biblia que somos nacidos de Dios.
pastor, pero yo no nací de nuevo cuando conocí a Cristo. Ay, querido, tú naciste más de nuevo de lo que te puedes imaginar. Y Nicodemo vino de noche. Maestro, sabemos que tú eres de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Ay, Nicodemo, toda la noche te estuve esperando para explicarte esto. De verdad te digo, Nicodemo, de verdad te digo, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo, no estamos hablando de tu mamá, estamos hablando de tu papá. ¿Tú te crees que naces de nuevo cuando entras en el vientre de tu mamá? No. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, amén, amén, que el que no naciere de agua que le purifica y del Espíritu que le da vida, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabes, Nicodemo, lo que es nacido de la carne? Carne es, y como carne se pudre. Y lo que es nacido del Espíritu, eterno es, porque Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sabes una cosa, querido? Jesucristo es el único en el cielo que nunca le fue necesario nacer de nuevo. Es el único. ¿Sabes por qué? Porque Él no murió la primera muerte por su pecado, sino por el nuestro. Y cuando resucitó como nuevo hombre, segundo Adán, nuevo mundo, nuevo cielo, nueva tierra. Y como dice Apocalipsis 21:5, he aquí, yo hago todo nuevo. No te maravilles que te dije, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Querido oyente, todos nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo puede nacer uno de nuevo? ¿O cuándo nace uno de nuevo? Es muy fácil. En el momento que tú abres tu corazón a Jesucristo, Dios el Padre, junto con Dios el Espíritu Santo, te purifica, te perdona, te lava y de repente Dios el Padre da vida a tu espíritu y tu espíritu nace de nuevo, o como dice en griego, de arriba. La misma palabra, nacer de arriba, nacer de nuevo. Pero algunos no están nacidos de arriba. Algunos son hijos del diablo, están nacidos de abajo. Dice, el viento sopla, el viento. Cuando dice aquí el viento, dice el pneuma, el espíritu. El espíritu sopla donde quiere y oye su sonido. El viento es como la energía de la electricidad. Es invisible, pero tú puedes ver lo que hace visible. Es un poder invisible, pero que puede actuar en lo visible. Lo mismo es la fe. La fe es la high energy de Dios. Es la energía de Dios. Y Nicodemo respondió, ¿cómo puede hacerse eso? Y Jesucristo le respondió, ¿eres maestro de Israel y no lo sabes? Eres aquel que enseña, que siempre dio consejos a otros, que pensaba saber todo. De cierto, te digo que todo lo que
sabemos, hablamos, y lo que hemos visto testificamos, pero no quieres recibir nuestro testimonio. Y dice Jesucristo, si yo he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¡Wow! Lo que Jesucristo habló hasta hoy, para muchos es un misterio, porque solo en el Espíritu Santo, solo en el Espíritu, nos da la luz para comprenderlo. Y dice el apóstol Juan luego, y todo aquel que nace de Dios, el que cree en Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Cristo nunca fue creado. Jesucristo es el único hombre que no fue creado. Él fue engendrado. Por eso tú no lo puedes comparar. Es de una forma estúpida intentar de comparar a Cristo con cierto hombre de la historia. Me faltan las palabras. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y luego dice el versículo 4, y ahora oye, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es el poder de la nueva vida. Es el poder de esa vida eterna. Zoe eonos. Wow. Zoe. Vida de Dios. En griego hay diferentes palabras para vida. Una es bios. De ahí viene la palabra biografía, biología. Luego hay otra palabra para vida que se llama psique o psikos. Y de ahí viene la palabra psicología. Y significa psique, significa el alma o el aliento frío. De ahí viene la palabra aliento frío, psique, psikos. Pero luego hay otra palabra para vida. Y esa vida solo tiene un lugar, una fuente donde lo puedes encontrar. Porque la palabra de Dios es viva. Zoe o Zao. De ahí viene la palabra una corriente caliente. El que cree en mí, ríos de agua viva saldrán de su vientre. La vida de Dios solo se encuentra en el Hijo de Dios, en el Espíritu de Dios, pero ahora sujétate en la palabra de Dios. En los aeropuertos, en muchos sitios, hay aparatos que cuando uno le da un ataque al corazón, cualquier persona que ha leído las instrucciones rápidas y la conoce, se acerca con ese aparato y le traspasa fácilmente, con mis palabras explicado, un calambre, ¿sí? Le transmite una reanimación al corazón. La Biblia es lo mismo. Cada vez que hables la Biblia, los cables del Espíritu se conectan con tu corazón. La Biblia es el marcapasos de Dios. Él te marca el paso. Por eso se llama marcapasos. Y la Biblia te transmite vida. Cuando uno está lleno con la vida de Dios, dicen los proverbios que salud, sanidad y restauración fluye a través de tu vida. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y ahora oye, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios. Y si tú te crees que esto es bastante, parece que el apóstol Juan dice, ya que me quedan unos cuantos versículos, ya os voy a enseñar quién corta el bacalao aquí en esta tierra. Y de repente dice Juan, y acelera. El apóstol Juan acelera, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, aquí habla del Espíritu Santo, es la verdad. El Espíritu es la verdad. Una cosa es hablar la verdad, otra cosa es ser la verdad. ¿Sabes, querido? Alguna vez he oído, no, nosotros tenemos la verdad. Otros dicen, no, nosotros tenemos la verdad. ¿Sí? Déjame contarte una cosa, querido. Tú no tienes la verdad. Tú crees en aquel que es la verdad. Jesucristo es la verdad. Aletheia, la verdad. Amuná, amén. En hebreo, la verdad. La verdad, la fidelidad. La verdad, la fidelidad. Todo en uno. Interesante. Si no eres fiel, no puedes creer, porque la palabra verdad, fidelidad y fe vienen de la misma palabra. Tener fe significa vivir en la verdad y ser fiel. El que no es fiel, que no me cuente que vive en la fe. Es imposible. La fe, la fidelidad y la verdad van mano en mano. Y dice, el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Cristo es la verdad. El Padre es la verdad. Su palabra es verdad. Y dice Salmo 116, oye lo que dice, y todos los hombres son mentirosos. ¡Wow! Esto para aclarar las cosas. Y luego dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo. ¿Te das una cosa cuenta, querido? Que Cristo, antes de venir a la carne, le llamaban Verbo. En el principio era el Verbo. Y cuando regresa al cielo, de nuevo los ángeles le reciben como Verbo, pero también como Bar Adama, Hijo del Hombre. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, el Logos, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres son uno. No dice son unificados, son uno. Interesante. Un día el Señor me dijo, si tú quieres ser uno conmigo, uno de los dos tenemos que dejar de existir. Y me di muy rápido cuenta de quién hablaba, quién tiene que dejar de existir. Padre, yo oro que ellos sean unos, como nosotros somos unos. Y dice el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, en el cielo y en la tierra. ¿Quién es? El Espíritu, porque siempre tiene que estar presente. El agua, que purifica, y la sangre, que santifica. Y estos tres concuerdan. Y luego dice, si recibimos lo que la gente nos cuenta, sus testimonios de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Querido, toda la vida solo está en el Hijo. Toda la vida solo está en el Hijo. Toda la vida solo está en el Hijo. Toda la vida de Dios, la vida eterna,
la vida que sana, la vida que inspira, la vida que alumbra, la vida que día a día te acompaña. Toda la humanidad vive de Cristo. Él es la vida. Él es la vida eonos, la vida zoe, la vida bios y la vida psyche. Cristo es todo. Y dice aquí, y sigue, y dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Wow. Y esta es la confianza. Y esta es la confianza que tenemos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego dice aquí, en versículo 18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sabes? Una cosa es practicar el pecado, otra cosa es caer en pecado. Una cosa es pecar una vez, otra cosa es vivir y practicar el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¡Wow! Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No dice que el diablo gobierna. Él solo gobierna donde hay pecado, oscuridad, perversidad. Donde el ser humano no permite que Cristo desarrolle su reino. Y ahora viene este versículo 20 que es increíble. Es increíble lo que el apóstol Juan aquí comprime en un versículo. Es impresionante. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y ahora oye, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios. Él es nuestro pastor. Él es el que te cuida. Él es Yahvé. Yo soy quien soy. Yo soy quien soy. Abraham, Isaac, Jacob. Y luego Moisés. Se le aparece el Señor en la zarza y dice: Moisés, vete al faraón y dile que deje salir mi pueblo. Y dice faraón, cuando llega Moisés, dice: ¿quién te ha enviado? Y dice Moisés: yo soy, me ha enviado. Querido, dile a ese faraón que tiene a tu esposo en cautividad. Dile a ese faraón que tiene a tu hija, a tu hijo, a tu entorno en cautividad. Dile: yo soy, me ha enviado. Y dice la Biblia que el faraón tuvo que dejar salir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es, el Espíritu Santo es, Jesucristo es, ego eimi, como dice en griego. Yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy el pastor, yo soy el camino, la vida, la verdad. Jesucristo es. Y por eso puedes ponerte firme delante de cualquier faraón y decirle: let my people go. Deja que mi gente salga. Dios el Padre en cada familia solo necesita un Moisés. A una persona que ha tenido un encuentro en la zarza ardiendo. Faraón, deja a mi pueblo que salga. ¿Por qué? ¿Quién es ese Dios de los hebreos? Y le puedes contestar: tú vienes con lanza, tú vienes con escudo, con espada.
contra mí. Mas yo vengo en el nombre de Yahvé, Tsebaot. Tsebaot. ¿Sabes lo que significa en hebreo? El Dios de los ejércitos. No el Dios de ejército, sino plural. Él tiene ejércitos de ángeles, ejércitos de cherubines, ejércitos de serafines. Pero cuando Dios lucha, me encanta lo que dice: no por fuerza, no por ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. Porque así, entonces estoy fijo que mi Hijo es glorificado. Y como dice el apóstol Juan, dice: este es el verdadero Dios, Jesucristo. Él es la vida eterna. Y querido oyente, tienes una cita con Dios. Tienes una cita con Dios. En un instante, Él lo va a cambiar todo si tú abres tu corazón. Y os quiero acompañar, queridos, en una oración para que tú abres tu corazón a Jesucristo, al Hijo de Dios, y para que recibas el perdón de los pecados y esa vida eterna. Y di conmigo junto, querido, di: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el verdadero Dios, el único Dios. Señor, tú dices en tu palabra: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Señor, si yo te tengo a ti, o mejor dicho, tú me tienes a mí, entonces yo tengo todo. Por eso, Jesucristo, te entrego mi vida, mi corazón y mi futuro. Y te doy las gracias que a partir de ahora, la vida que voy a vivir es la vida en Cristo Jesús. Amén.